Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Exacto. Tiene mucho que ver con la autenticidad de nuestra fe y la necesidad de vivirla con acciones, no solo con apariencias. Si quieres podemos seguir explorando otros simbolismos acerca. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana de este precioso día. Ya estamos a 5 de mes de marzo y para nosotros es una bendición, es un privilegio poder compartir con cada hermano, con cada amigo a través de esta plataforma de Facebook el mensaje, la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo, anhelo, es que usted pueda escuchar y pueda animarse a estudiar la palabra de Dios y que pueda encontrar en ella el sustento, la guía, la dirección, los alimentos que usted necesita para su vida espiritual, para crecer, para madurar y sobre todo para comprender la importancia de la relación que tiene que tener el ser humano con su creador, con Dios. Amén. Soy su hermano Félix Ronel Pérez, pastor. Estamos en la República Dominicana, estamos en Santo Domingo, capital de la República. Hoy, como cada vez que Dios nos permite, abrir nuestro programa Abriendo la Escritura a través de esta plataforma de Facebook de manera audiovisual para que toda persona pueda ver, pueda escuchar este en vivo que nosotros hacemos. Amén. Hoy tenemos un tema, siempre tenemos temas interesantes, ya que la Biblia tiene relatos y temas bíblicos impresionantes que han marcado el transcurrir de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y que hoy nosotros podemos ver para ejemplo y para enseñanza nuestra. Amén. Así que hoy yo quiero hablar de un tema muy interesante, ya que hemos estado analizando por varias ocasiones el Evangelio de Mateo, y ya vamos por el capítulo 21, y hoy vamos a hablar de dos temas en uno. Vamos a hablar de la limpieza del templo y la higuera que Jesús maldijo y que se convirtió o se secó. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros de una forma u otra hemos escuchado y hemos oído enseñanzas con referencia a la limpieza del templo. Lo que Jesús hizo, todo el mundo conoce eso, pero es importante nosotros entender el porqué, la razón, qué fue que sucedió, por qué Jesús tomó. No es que Jesús se airó tampoco, no. Jesús fue celo por la obra que tuvo, ¿verdad? Y queremos de manera poder nosotros analizar dentro de la Biblia y dentro de su contexto cómo nosotros podemos entender qué representa la limpieza del templo, ¿verdad? Porque todo en la Biblia tiene un propósito y toda la Biblia tiene una razón de ser. Partiendo de un punto hacia otro, tiene una razón de ser la Biblia. ¿Entiendes? Entonces, nosotros queremos hablar de ello. Y para eso vamos a leer el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 21 del libro de Mateo. Y mire cómo dice el texto. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todo lo que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas
de los que vendían palomas y le dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya nosotros debemos analizar que Jesús ya había sido efectiva su entrada triunfal en Jerusalén. Había visto a Jesús realizar diferentes milagros en esta ciudad. Pero ahora vemos cómo el Señor entra en el templo. Y yo quiero que usted preste atención, porque hay algo muy interesante. En ese día que Jesús hizo eso, es el día de Nisan. Esta es una de las acciones más importantes que podemos encontrar en Jerusalén. Pero ¿con qué coincide? ¿Con qué nos conecta? ¿Con qué tiene conexión lo que Jesús está haciendo con la práctica judaica en cuanto a la preparación de la Pascua? Todo el que sabe y el que conoce la preparación de la Pascua sabe que había que preparar el pan sin levadura, ¿verdad que sí? Y había que preparar la Pascua con hierba amarga, haciendo una mezcla para comerse el pan junto con esas mezclas. Que eso representaba las amarguras de los hijos de Israel, que de lo que padecieron y sufrieron en Egipto, ¿verdad? Eso es la cena. También tiene que ver con la redención, la liberación de los hijos de Israel a través de la mano manifestada de Dios, a través de las 10 plagas y a través de la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Bien, entonces las prácticas judías era de sacar la levadura antes de la Pascua. Si usted quiere poder tener más información, usted puede leer lo que es la preparación para la Pascua, que yo estoy diciendo. Entonces, dado a que miles de personas peregrinaban hacia la ciudad de Jerusalén de distintas formas, de distintas maneras, personas que estaban en la diáspora, que se encontraban fuera, retornaban a la ciudad de Jerusalén para esta gran conmemoración, lo que era la Pascua, para celebrar Pascua. Hemos dicho que tienes que ver con la preparación de la Pascua. Entonces, dado a esto, cuando Jesús llega y encuentra este escenario dentro del templo, en los textos que ya hemos leído, del versículo 12 hasta el versículo 13, capítulo 21, cómo Jesús reaccionó cuando vio la casa, el templo, convertido en un comercio. ¿Estaba mal lo que estaban haciendo? ¿Quiénes eran los que lo hacían? ¿Y por qué lo hacían? ¿Cuál era la forma correcta? ¿Dónde podían hacer ese tipo de negociaciones? La reacción de Jesús tenemos que estudiarla, porque Jesús es un celo y es un cumplimiento bíblico que hay allí. Pero vamos por partes. Lo primero es que todos los que peregrinaban
o que entraban, venían de diferentes partes a Jerusalén para celebrar las Pascuas, ellos requerían traer ofrendas, sacrificios, ¿verdad? Para ofrecerlo en el templo. Para ofrecerlos en el templo. Los levitas, los líderes, aprovechaban la ocasión, el momento, para hacer negocio y vender animales. ¿Verdad que sí? De suplir lo que las personas que iban entrando a la ciudad necesitaban para el sacrificio, para la ofrenda. Según la necesidad, ellos compraban un animal, o un palomino, o una tórtola, según la necesidad que ellos iban a presentar la ofrenda, según también la familia, según el tipo de ofrenda, ¿verdad? Que hay 6 tipos de ofrenda, con diferentes, para diferentes casos y ocasiones. Nosotros hoy sabemos de una ofrenda, cuando ofrendamos a la iglesia, y la parte del diezmo, por eso ya otra parte debe ser otro estudio diferente. Pero bien, entonces no solamente ellos compraban animales, pero para comprar animales había un proceso, y es que habían que cambiar la moneda que traían, y por eso estaba la mesa de los cambistas dentro del templo. Vendían animales y la mesa de los cambistas le cambiaban el dinero a la persona para que pudieran comprar los animales requeridos, ¿verdad? Entonces, había una necesidad de comprar los animales y de hacer este tipo de negocio. Pero el problema era en el lugar que se debía hacer ese negocio, no era en el templo. La forma correcta, en la costumbre, en la cultura, en la forma, los judíos tenían que pararse, como estaba, hago el paréntesis, como estaba el paralítico de Hermosa, que no estaba dentro de la ciudad, estaba en la puerta de la Hermosa, a la entrada de la ciudad. ¿Dónde estaba Bartimeo? A la entrada de Jericó, porque allí se paraban los negociantes para vender y suplir a los que entraban a la ciudad, según lo que requerían de ellos. ¿Dónde ellos tenían que hacer sus negociaciones? Era a la entrada de la ciudad, no dentro del templo. Era a las afueras de la ciudad. Cuando ellos venían entrando, ellos debían ponerse en las orillas, las entradas de las puertas de la ciudad, para vender a las personas que llegaban de otra parte, y requerían ofrendas y requerían cambiar dinero para comprar los animales que requerían, para utilizar la moneda correcta. ¿Entienden? Entonces, cuando vemos que no es la acción, no es lo que ellos están haciendo, es en el lugar donde lo están haciendo, es en el templo. Ellos debían estar fuera de la ciudad. Abrieron el mercado en los patios del templo, ahí. Hágalo fuera del templo, fuera de la ciudad, o usen el patio del templo afuera, pero no dentro del templo. Ellos podían usar la entrada, podían usar para el más cercano el patio para hacer este tipo de negocio, y no había ningún problema.
Entonces también ellos vendían a un precio inflado. Engañaban a la persona también. Y cambiaba el dinero a una tasa desfavorable por la necesidad que traían los peregrinos cuando venían. Es importante que usted entienda por qué Jesús está actuando así. Para que no tomemos el texto a la ligera y acusemos a Jesús de iracundo. Porque la ira es pecado. Y Jesús no pecó. Entonces, tienen que tener una explicación. Y nosotros, que tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio de una forma correcta, debemos conocer y debemos estudiar. Para no sentirnos solamente con la responsabilidad, sino con la capacidad de hacerlo de una forma correcta y de una forma bíblica en el momento que lo hacemos. Lejos de haber sido guardado como un lugar santo, el templo se había convertido en un mercado público. La iglesia no es un mercado público. El templo no es un mercado público. Por eso Jesús se llenó de celo y comenzó a limpiar el templo de los mercaderes por los menos temporalmente. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, lo traemos al tiempo que vivimos. Hoy hay negocio dentro del templo y hay negocio en el patio del templo y dentro de la ciudad. Está bien, dentro de la ciudad no hay problema, ¿verdad? En el patio del templo alrededor no hay problema. Pero negociar en el mismo templo, hacer negocio en el mismo templo, la casa de Dios es para hacer negocio, hermano. La casa de Dios es para orar, es para adorar a Dios, es para glorificar a Dios. Pero como hoy hay algo que está sucediendo dentro del pueblo santo de Dios, y es que están cualquierizando la casa de Dios. Están cualquierizando los utensilios que se utilizan para adorar a Dios. Y cualquiera le puede poner la mano. Cualquiera puede hacer uso de ello. Hoy es un centro de comercio. Porque hoy, mayormente, antes de apegarse a la palabra, hay un amiguismo y hay un familiarismo dentro de la iglesia. Hay un sentimentalismo dentro de la iglesia. Y antes de tener un familiarismo, es verdad que el amor es bueno. Y no llame esto armonía. Ahí no entra el Salmo 133. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De estar en armonía con hermano no significa que apoyarle que la casa de Dios se convierta en un negocio. Que usted venda lo que usted quiera. Línea para lavarse la cabeza. Dentro del templo. Teléfonos. Dentro del templo. De uso y negocio particulares que no tienen que ver nada con el templo, sino con la economía propia del que lo hace. Si Jesús estuviera en este tiempo presente, hiciera lo mismo en muchos templos. Barriera y volca la mesa de muchos que están negociando dentro de la iglesia. La iglesia no es un negocio. Dios, al que llama, Dios lo capacita, Dios le suple y Dios le da. Dios le da. Dios se encarga de él. Lee el capítulo 10 de Mateo, cuando Dios envió, después de elegir a su discípulo, lo envió de nuevo en la misión de los 70.
¿Qué le dijo? No, mire, ¿por qué? Porque por dos razones. Uno, porque Dios sustenta a quien envía, y a quien él llama, Dios sustenta y respalda. Y número dos, por el peligro que era salir con cosas de valores a callejones, a las veras, a llegar a sitios, a lugares, pasando por lugares solitarios y que podían ser atacados por malhechores. Por esas dos razones. Pero la principal era porque Dios siempre provee y suple lo que le hace falta a quien él llama, y que a quien llama le obedece. Entonces, vamos a explicar que la reacción de Jesús no está fuera de la Biblia. No, señor, está dentro de la Biblia. La reacción. Y primero, usted tendría que buscar esta acción. Jesús citó dos profecías. Dos profecías Jesús citó. Dos profecías Jesús está citando. Número uno, Isaías 56, 67. Voy a poner aquí Isaías 56, verso 67. Isaías 56. $57. 67, perdón. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a ver. Y el segundo está Jeremías capítulo 7, verso 11 hasta el versículo 12. Ok. Ya entendí ahora sí. Mira bien. Mira bien. Así dice Jehová. Isaías 56. Guardar el derecho y hacer justicia, porque cercana está en mí, está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Escuche bien. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanar, y que guarda sus manos de hacer todo mal. Escuche bien. ¿Qué estaban haciendo?
estaban engañando al pueblo. Estaba inflamada el cambio de moneda. No era favorable el tipo de negocio que estaban haciendo. También podíamos ver, añadir, en Jeremías, capítulo 7, verso 11 y el versículo 12. Vamos a ver. Mire bien. En cueva de ladrones, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Vio? Míralo aquí. Entonces, esta Biblia, para que usted entienda, allá abajo, abajito ahí, tiene diferentes citas de referencia, ¿verdad? Diferentes citas de referencia tiene. Y esa cita de referencia que tiene ahí, ¿la tiene dónde? El capítulo 21, en el verso 13. Entonces, Jesús está usando esta referencia acerca de lo que está sucediendo. Y el verso 13 dice el versículo, escuche bien, el 11 y el 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó todo lo que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Verso 13. Y dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Bien. Entonces, ¿vieron? ¿Por qué? Porque el verdadero propósito del templo era el servicio a Dios, era la adoración, la oración. No era negociar dentro del templo. Dice que el verdadero propósito del templo es servir como casa de oración y servicio a Dios, que es un llamado de atención para convertir el templo en una cueva de ladrones, y advierte que si el pueblo no se arrepiente, volverá a ser destruido el templo tal como lo fue el tabernáculo en Silo. Míralo aquí, ahí está Jeremías. Míralo ahí, Jeremías capítulo 7. La Biblia tiene un contexto histórico. Y mire el contexto histórico aquí donde está. Histórico y profético. Míralo ahí, contexto histórico. Mateo 21, contexto histórico. Jeremías capítulo 7. Recuerde que hay diferentes contextos. Contexto bíblico, contexto histórico, contexto bíblico, contexto inmediato y contexto inmediato y contexto general sobre el tema del libro que abarca. ¿Entienden? El libro de Mateo.
Ahora el contexto histórico es cuando la historia, ¿entiendes? Es importante que se entienda, porque que a veces la falta de no querer estudiar a la gente, usando excusas baratas, no entienden. No entienden. Entonces, bien, ya por eso, hermano, esa revisión del templo también tiene que ver con lo que más adelante sucederá, porque Jesús habló, porque usted y yo teníamos que estudiar la Biblia. Si Jesús, sintiendo celoso por la casa de Dios, celo por la casa de Dios, si Jesús tiene celo por la casa de Dios, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrón. Por eso, el celo por el templo muestra que Jesús tenía celo, pasión, respeto profundo por la casa de Dios, no ira. El templo debía ser un lugar de adoración, de buscar a Dios, de adorar, de orar. No para hacer lo que los líderes quieren hacer con la casa de Dios. Lo de Dios es de Dios, lo de César es de César, lo suyo es suyo, pero lo de Dios es de Dios. No combine, no negocie. Paso al segundo punto que quiero hablar, y así terminar, y es en el camino, la higuera en el camino que Jesús maldice. Recuerde que esta limpieza, cuando Jesús entró en el templo, es fecha el día 10 de Nisan. Algunos no pueden entenderlo porque a entender que estudiar aquella, algunos no pueden hacer tampoco, porque hay personas cristianas que van a estudiar las raíces del hebreo, lo que es el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? Cuando tenía nada más los 24 libros que tenía, compuestos por divididos por 3 partes. La Torá, los profetas y los escritos, que tenían que ver con lo poético y tenían que ver con lo histórico, ¿verdad? 3. A no tener ese conocimiento, hay cosas que se pierden, porque hay muchos que tampoco tienen la madurez de poder estudiar, porque cuando lo estudian, en vez de afinar más en el camino, cambian de padecer, y en vez de ser cristianos, quieren ser judíos y quieren ser, ya te saben. Entonces, dice que al siguiente día, versos 18 y 19, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hoja solamente, y dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se sacó la higuera, y viendo esto los discípulos
decían maravillado, ¿cómo es que secó la higuera? En forma de pregunta. Ese es el relato que encontramos en Mateo 21:19. Bien. Entonces, quiero primero empezar diciendo que el día siguiente es el día 11 de Nisan. Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén, viniendo de Betania. Venía de Betania, donde él acostumbraba a irse a su casa. Donde él también buscaba, no su casa, sino donde hospedarse. Mejor es la palabra más correcta. Donde hospedarse. Ok, muy bien. Sí. Entonces, pasó por el monte de los olivos. Allí sucedió algo interesante, y es en el texto que leímos ya. Siendo ya las Pascuas, sabemos que era primavera y no era tiempo de cosechas de los higos. Sin embargo, el Señor estaba esperando que esa higuera diera fruto. Mire bien. ¿Por qué no era tiempo de los higos? Presta atención para que usted vea. Por eso maldijo y se secó. Esto nos enseña una profunda lección espiritual. Dios espera que demos fruto en nuestra vida, pero si no lo hacemos, lo hace probable que lo más probable es que nuestra vida espiritual se volviera tan seca como la higuera etérea. El Señor no espera que seamos perfectos, pero sí que demos buenos frutos. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Bien, mire qué pasa. Las higueras, antes de echar muchas hojas, debían echar frutos. Y echar muchas hojas presenta que ya habían echado fruto. Las muchas hojas en las higueras representan que ya tenían fruto. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, observa que la higuera no tiene fruto. La higuera no tiene fruto. Y esto tiene una enseñanza de que Israel, cuando el Señor se acercó y entró en ello, no tenía fruto Israel. Tenía muchas hojas. Tenía muchas informaciones. Muchos estudios. Muchas leyes que ellos mismos hicieron. Pero no tenían vida espiritual. No tenían fruto. Siendo los maestros, los representantes, levitas, no tenían fruto. ¿Por qué? Porque estaban negociando, estaban engañando a la gente, estaban inflamando las negociaciones y eran desfavorables para aquellos que requerían de su servicio en comprar cualquier animal para ofrecer ofrenda al Señor en el templo. En vez de comprender que lo que venían a ofrecer al templo, ofrendas, deberían tener una mejor atención, no tenían fruto de justicia, de amor, de compasión, de misericordia. Engañaban a la persona. Por eso el Señor volcó la mesa de los cambitas, de los que vendían, y por eso utiliza las higueras como un símbolo o una representación de Israel. Por eso usted tiene que estudiar, y eso es una tarea que le dejo,
Cuando Jesús ve a Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita, en cual no hay engaño. Y dijo: ¿de dónde me conoces? Te vi cuando desciende de la higuera. Es importante que usted busque la palabra descender, porque no todos los que descienden en Israel son israelitas. Hello, Moto. Mira, hermano, ¿qué quiere Willy? Le estoy llamando, por favor. A Willy me está llamando. Tírale tú de tu teléfono. Entonces, amados, es importante que usted lea, porque Israel es representada en una higuera. Y aquí lo vemos aquí. Hay varias parábolas sobre higuera. Esta, la higuera, que cuando él viene, el dueño de la higuera, ¿verdad? El dueño de la higuera ve que no tiene fruto. Hay una higuera que dice que él cavó la higuera y abonó, ¿verdad? Hello, Moto. Y abonó, ¿verdad? Abonó. Y que le dio un tiempo. ¿Qué fue que hizo Jesús cuando vino? Jesús vino, vio que no tenía fruto, abonó, ¿verdad? Con su muerte, con su mensaje que trajo, y le dio un tiempo, se fue para regresar. ¿Me entendió ahí ahora? Esa es una de las... Esta es una parábola. Aquella es otra, cuando viene y cava alrededor de la higuera, ¿verdad? Cuando no encontró fruto, y le dio un tiempo más. ¿Verdad que sí? Y dice que acabó y bonó. ¿Qué fue que Jesús hizo con Israel cuando vino primera vez? Abonó a Israel, enseñanza, palabra, se fue, le dio un tiempo para cuando él venga encontrar fruto en ellos. Estudie y escuche este mensaje, esta transmisión al pasito, con su Biblia, y analice por usted lo que estoy diciendo. ¿Entiende? Entonces, esa es. Y la de Natanael: te vi cuando estaba debajo de la higuera. ¿De qué higuera estaba hablando? Está bien, una mata, de manera literal, posible, ok. Pero vamos a ver también qué representa esa higuera, porque la higuera tiene un simbolismo y tiene una representación. Muchas veces, a no nosotros conocer lo que es la literatura o el texto de manera literaria, o no conocer lo que es lo literario en el texto, qué significa literario en forma de poema, poesía o un narrativo. A veces no lo entendemos porque a la persona no le gusta, y entienden que estudiar hermenéutica, la interpretación del texto, ¿entienden? No, que el Espíritu Santo me va a ayudar. Claro, el Espíritu Santo te va a ayudar a lo que tú interpretas, que lo comprenda, para que lo ponga en práctica, para él, a través de la escritura, poder. El Espíritu Santo no te va a expresar, no te va a decir a ti una palabra que está escrito en español, te la va a cambiar por griego. Para eso están en estudio, para eso hay diccionario. El Espíritu Santo te enseña a tú poner en práctica lo que tú revelaste y lo que tú aprendiste en la Biblia. Póngase atención y póngase en esto. Póngase en estudiar. Entonces, los discípulos quedaron pasmados al ver cómo la higuera se secó. Ese momento Jesús aprovechó a enseñarle a sus discípulos sobre la fe. Versos 21 y 22, respondiendo Jesús le dijo:
de cierto digo, que si tuviera fe no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que dirá a este monte, quítate de allí y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibiré. Si pedimos conforme a su voluntad y conforme, podemos estar seguros que lo vamos a recibir, porque Dios cumple la voluntad de Dios, de Él ante todo. Reacción de los religiosos. Verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo, del pueblo, se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los religiosos seguían cuestionando a Jesús, porque lo veían enseñar en las calles, pero no le podían encarar en una doctrina conocida ni vinculada a la de los maestros conocidos. Cuando dicen y le preguntan con qué autoridad estaba haciendo eso, era porque existían en el momento dos escuelas, ¿verdad?, que daban permiso, dos escuelas, de Shammai y de Hillel. ¿Qué autoridad? ¿Con qué autoridad hace eso? ¿De qué lugar viene? Entonces, antes de responder, Jesús le hizo una pregunta. Respondiendo, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestéis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, los religiosos no pudieron responder. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán, ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Escuche bien. Como los religiosos no fueron sinceros, Jesús tampoco se sintió comprometido por responderle las preguntas que ellos hicieron, porque ellos no fueron sinceros. La sinceridad compromete a Jesús a responderte las inquietudes que tú necesitas entender, las dudas que necesitas disispar, las cosas que necesitas aprender. Cuando eres sincero, tus motivos son sinceros, habrá respuesta de Dios para ti. Verso 27 dice: respondiendo Jesús les dijo: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. No les respondió. ¿Por qué? Porque no eran sinceros. Su intención, ¿ve?, no entendían la doctrina de Cristo. Aún no conocían lo que Cristo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque todo era información, cero práctica, cero fruto. Entonces, ese es el consejo. No convirtamos la casa de Dios en negocios. Tampoco tengamos cuidado y procuremos dar fruto y no ser secos espirituales, sino maduros espirituales. Que haya fruto en nosotros, de paciencia, de amor, justicia y sobre todo comprensión en toda la forma, con todos nuestros hermanos y con el prójimo. Dios le bendiga y Dios le guarde.